Cuando le platiqué a mi familia mis intereses por estudiar artes, mi mamá le dijo a mi hermana que le prometiera que no me iba a dejar morir de hambre. Mi hermana es 5 años menor que yo. Me titulé en sistemas computacionales y mi familia fue muy feliz. Yo no lo sabía. Conseguí un trabajo y seguía dudándolo. Ahorraba dinero para poder viajar, pero nunca tuve el tiempo. Ahora no tengo el dinero y de alguna manera viajo más que cuando lo tenía. Tomé un curso de arte los fines de semana y me preguntaba por qué no podía dedicarme solo a eso. En ese momento me di cuenta que el arte para mí no era un hobby y que mi felicidad se encuentra en cosas menos habituales. Tenía que tomar una decisión: continuar con mi trabajo o seguir mis deseos por convertirme en un artista profesional. Un buen día, a los 26 años, tomé esa decisión. Renuncié a mi trabajo, renuncié a la estabilidad económica que me daba, a mi posgrado en tecnologías y a usar traje sastre de 3 piezas de lunes a viernes. Salí del corporativo con mis cosas en una caja de cartón y sin mi credencial colgando del saco. Mi familia, que siempre me ha apoyado, me seguía preguntando cosas, si después de estos estudios de todos modos regresaría a trabajar. Y es que, a pesar de su apoyo, que siempre lo he tenido, desde la primera vez que les mencioné mis intereses por estudiar artes, me decían: ¿por qué no tomas un curso de verano o te dedicas a ello los fines de semana y lo tomas como un hobby? En ese momento me di cuenta de la importancia del arte en la vida, en mi vida. Este nuevo viaje incluía no solo cambiar de ciudad. El golpe más duro fue psicológico. Fue enfrentarme a la brecha generacional con mis compañeros. En todos los salones de la universidad siempre hay un señor. Ahora me tocó a mí ser el señor. Todos, absolutamente todos, tenemos una canción favorita, un libro, una película, una obra de arte quizá, sin la que no podemos entender una etapa de nuestra vida o explicar una emoción. En estos tiempos complejos de pandemia, volví a esa reflexión. Las personas que nos dedicamos a la creación, es común que pasemos el mínimo contacto con el mundo durante periodos de horas, meses, días, semanas. Incluso hay quienes pagamos por ello. Se llaman residencias de artista. Ahora en el confinamiento fueron obligatorias y el pago no fue monetario, fue emocional. Durante las primeras semanas de encierro me encontraba trabajando como lo hacía normalmente en la casa, pero me di cuenta que algo no era habitual. El miedo y la angustia que muchos sentíamos me hizo buscar estos espacios en las cosas que le daban sentido a mis días. Volví a leer textos, a escuchar música, a ver mi película favorita 2 o 3 veces a la semana, sin tener culpa del tiempo. Y fue reflexionando en esta tranquilidad que pensé en un mundo sin arte. Imaginen las reuniones con los compañeros, con nuestros amigos, sin música, los viajes sin museos, comer palomitas sin ver una película. Son los momentos de crisis los que nos hacen buscar estos espacios de tranquilidad emocional. Yo tuve esta crisis a los 26. Bueno, la primera. Históricamente, la creatividad nos ha mantenido vivos. Es la creatividad por la que empezamos a taparnos del frío, descubrimos el fuego, construimos refugios y herramientas cada vez más modernas, inventamos lenguajes, entre ellos el arte. Este 2020 nos hizo regresar a ese instinto de supervivencia, a reconocer nuestros sentimientos en el arte. México es el segundo país en el mundo con más museos. Existen 1,177 museos y 56% de ellos son gratuitos. Durante el 2018, según cifras del INEGI, hubo 57.7 millones de visitantes y muchos de estos museos incorporaron visitas virtuales durante la pandemia. Mi familia y yo estamos más tranquilos, hemos aprendido mucho del arte y sabemos que es una profesión como sistemas computacionales que requiere dedicación, esfuerzo y tiempo. Mi mamá y mi hermana están más tranquilas, saben que estoy seguro estudiando artes, siendo un artista profesional y que no voy a morir de hambre. Gracias.